Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a comenzar a compartir esta reflexión que me gustaría que pues todas las personas de México y todos los cristianos pusieran muchísima atención porque creo fehacientemente que el marxismo, el comunismo, el socialismo que estamos viviendo aquí en nuestro actual México lindo y querido es la religión moderna del satanismo. Y no es fanatismo, quiero que al final comentes, voy a hacer una analogía de lo que es el cristianismo y lo que es el marxismo y vamos a concluir por qué digo que el marxismo es la religión moderna del satanismo. Al final leo tus comentarios y por favor reflexiona sobre esto que voy a compartir. Muchos creen que el comunismo es simplemente un sistema económico o una ideología política. Sin embargo, si tú y yo nos ponemos a escudriñar sus ideales y sus objetivos, su promesa de redención colectiva, su odio a la fe cristiana y su apropiación de símbolos mesiánicos, descubrimos que el marxismo no solo es una doctrina social, sino una doctrina falsa anticristiana y profundamente satánica. Y chécate, obviamente esto quiero que lo analices porque, bueno, yo soy una persona cristiana y voy a hablarte de la palabra de Dios también. ¿Qué dice Dios? El apóstol Pablo ya lo advertía a las iglesias cuando envió una carta desde la cárcel a los colosenses y a la iglesia de la Odisea que debían mantenerse firmes en Cristo para discernir y enfrentar precisamente las vanas y peligrosas filosofías humanas, como por ejemplo el ascetismo, el misticismo, que hoy en nuevas formas siguen seduciendo incluso a muchos creyentes. ¿Cuántos votaron por López Obrador? Esa es la pregunta. Mira, Pablo dice que nadie os engañe con palabras persuasivas, es una advertencia actualmente vigente. Cuando Pablo escribe a los cristianos de Colosas entre el año 60 y 62 después de Cristo, el Imperio Romano era gobernado por Nerón y la ciudad de la Odisea, cerca de Colosas, se encontraba en Asia Menor, hoy Turquía, una región altamente influenciada por el sincretismo grecorromano y la filosofía pagana, los cultos a los ángeles, las prácticas ascéticas y el gnosticismo comenzaban a filtrarse ya en las iglesias. Y Pablo, como sabemos, era un fariseo, fue un fariseo formado por el gran maestro Gamaliel en Jerusalén y no era ajeno a estas amenazas. Era un hombre profundamente erudito, educado tanto en la ley de Dios como en la lógica y retórica grecorromana. Entonces él en su carta nos advierte contra aquellos que enseñan, lo dice en Colosenses 2:8 y te lo voy a leer literal, dice, mira que nadie os saquee como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. También dice en Colosenses 2:23, las cuales cosas tienen a la verdad alguna apariencia de sabiduría, en culto voluntario y humildad, y en menosprecio del cuerpo y no en honor alguno, para satisfacción de la carne. Entonces, Pablo estaba profundamente preocupado porque sabía que aún hasta los cristianos podían desviarse con las palabras persuasivas de los maestros. ¿Cuánta persuasión utilizó López Obrador para convencer de que el socialismo era el que iba a mejorar a nuestro México? Pero bueno, Pablo en esos tiempos ya estaba preocupado y sabía que a los cristianos podían alejarnos de la verdadera sabiduría y conocimiento que solamente hay en Cristo Jesús, lo que hoy está sucediendo con muchos cristianos. Y yo le llamo es una reprogramación espiritual basados en filosofías humanas. Lo que en su tiempo era el estoicismo, el epicureísmo, el platonismo, el gnosticismo.
hoy se recicla en doctrinas más modernas como el marxismo, que prometen liberar al hombre, pero lo esclavizan profundamente, y eso es lo que los mexicanos necesitamos reflexionar para salir de este gobierno que nos está hundiendo cada vez más. Mira, las filosofías antiguas y en contra con las ideologías modernas, entre ellas hay una raíz compartida. Las corrientes filosóficas que rodeaban a los primeros cristianos era el estoicismo, el epicureísmo, el platonismo, el neopitagorismo y misticismo oriental. ¿Y cuál era el rasgo que compartían en común? Intentaban dar sentido a la existencia sin depender de Dios. Por ejemplo, el estoicismo predicaba el dominio de las pasiones y la autosuficiencia del hombre sabio. El epicureísmo negaba la inmortalidad del alma, proponiendo que todo era materia y vacío, anticipando el materialismo ateo. El platonismo, aunque era idealista, dividía el alma del cuerpo y justificaba sistemas colectivistas como el de la República. El neopitagorismo y el misticismo oriental proponían ritos esotéricos, reencarnación y purificación del alma por sufrimiento. Y el ascetismo creía que maltratando el cuerpo se podía alcanzar la perfección moral. Marx no fue ajeno a estas influencias. Su formación filosófica se nutrió del materialismo epicúreo, del idealismo dialéctico de Hegel y del espíritu revolucionario gnóstico, que era destruir, chécate bien, quieren destruir lo establecido ya por Dios para alcanzar una utopía mística futura. Así como el gnosticismo negaba al Dios creador, el marxismo niega toda trascendencia. El hombre es solo materia en evolución histórica, sin alma y sin eternidad. Lo único que importa es la lucha de clases, la redención social por medio de la revolución, y es literalmente una versión moderna del mismo engaño espiritual que Pablo denunció, una fe sin Dios que sustituye al Cristo verdadero por un Mesías colectivo, fabricado por el hombre. Vamos a ver esta analogía que te comento. El marxismo contra la Biblia, 2 evangelios, 2 salvaciones. La estructura del pensamiento marxista no es simplemente política, es teológicamente rival al cristianismo. Ambos ofrecen un diagnóstico, una redención y un futuro, pero con fines completamente opuestos. Fíjate bien, el elemento. ¿Cuál es el diagnóstico del manifiesto comunista? Pues el capitalismo y la desigualdad de clases. ¿Qué dice la Biblia? El pecado y rebelión contra Dios. ¿Cuál es el elemento del marxismo? Figura redentora es proletariado colectivo. ¿Qué dice la Biblia? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el medio de redención que propone el manifiesto comunista? Una revolución violenta. ¿Qué dice la Biblia? Cruz, gracia, fe y arrepentimiento. ¿Cuál es la salvación que los comunistas te venden? Una utopía terrenal sin clases ni propiedad. ¿Qué dice la Biblia? Salvación eterna, vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuál es la moral del manifiesto comunista? Es solamente el relativismo materialista, partidista. ¿Qué es lo que dice Dios? La verdad absoluta basada en la palabra de Dios. ¿Qué dice el manifiesto comunista? Su esperanza futura es sociedad sin Estado y sin religión. ¿Qué dice la Biblia? El reino eterno de Dios, nuevo cielo, nueva tierra. ¿Cuál es la actitud de fe del manifiesto comunista? ¿Es solamente odio a la religión, opio del pueblo, como lo dijo Carlos Marx en su libro? ¿Y qué dice la Biblia? Llamado a creer, amar y vivir en libertad espiritual. Entonces, en esencia, el marxismo es una antibiblia con un antimesías, con una antisalvación y una antiiglesia, formada por activistas en lugar de discípulos. Su evangelio exige sangre, resentimiento, odio y división, y eso es lo que los mexicanos
no nos estamos dando cuenta de qué es lo que está pasando aquí en nuestro México. Cristo, en contraste, ofreció su sangre, su perdón, su amor y su reconciliación. Por favor, mexicanos, abran los ojos. En México tenemos un gobierno completamente opuesto a los valores morales, a lo que dice la Biblia, a lo correcto. ¿Por qué afirmo entonces que el marxismo es la religión moderna del satanismo? Porque, como en el satanismo bíblico, el marxismo propone una rebelión contra el orden divino, niega la existencia de Dios y pone al hombre como su propio salvador, suprime a la familia. Ya lo he dicho muchas veces en videos, lo que está pasando en las escuelas. Suprime la fe, la moral, la propiedad, la verdad y la libertad. Reproduce la antigua mentira de la serpiente que le dijo por ahí a Eva, y seréis como Dios. Su salvación es el colectivismo, no libera, es solamente un nuevo yugo disfrazado de igualdad, y eso no nos estamos dando cuenta. Su materialismo niega la eternidad. Su ideología esconde el odio detrás de la justicia social. Es un evangelio falso que adormece a las masas y seduce incluso a creyentes incautos, a los que no leen la palabra de Dios, tal como lo advirtió Pablo, que dice nuevamente Colosenses 2:8, mirad que nadie os saquee como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Nos estamos dejando engañar aquí en México. Necesitamos salir de este gobierno. Hoy más que nunca, la iglesia necesita discernimiento. El marxismo no es solo un error político, es una guerra espiritual. No nos estamos dando cuenta lo que está pasando arriba con el gobierno, todos esos ritos satánicos disfrazados de cultura que está haciendo los gobiernos. Su sistema es anticristo en esencia y su fruto es muerte, persecución, esclavitud y odio a Dios. Desgraciadamente México ya está sufriendo las consecuencias del error del gobierno. Todo lo que está pasando actualmente. Mexicanos necesitamos abrir los ojos, reflexionar, que cada vez nos estamos hundiendo más. Hay que salir urgentemente de este gobierno. Cristianos, por favor, hay que orar. El marxismo, el socialismo que ya está implantado en nuestro México, va a acabar con México. Necesitamos volver a la verdad, y la única verdad se llama Jesucristo. Y es lo que yo quiero compartir con cada uno de ustedes, todos los mexicanos, que estamos muy preocupados por lo que está pasando en nuestro México y sobre todo lo que quiere hacer este gobierno con nuestros pequeñitos en las escuelas. El marxismo es la nueva religión del satanismo. Hay que orar por nuestro México para que todas las personas que están cegadas y tienen error puedan abrir los ojos, y es lo que nosotros estamos haciendo, porque nosotros con nuestra palabrería pues no vamos a convencer a nadie. El único que convence y toca los corazones es Cristo Jesús, y en eso confiamos. Gracias por todos los que escucharon. Me despido. Saludos. Dios les bendiga.